Buenas tardes. Bueno, primero me siento honrada de estar aquí porque me toca cerrar estas jornadas, ¿verdad? Lamentablemente ayer no pude oír las charlas porque tenía otro compromiso, pero bueno, hoy he estado acá y realmente, bueno, son las segundas y espero que sigamos, ¿verdad? Tenemos todavía muchísimo material, pero voy a generar un poquito más de problema, diría Boris, ¿verdad? Primero voy a aclarar que no es que me pasé del lado oscuro al otro lado, no, no hay ningún lado oscuro. Sigo en el lado claro, sigo en el lado claro. El tema es, uno mantiene ciertos principios y no es cierto que depende de qué lado estemos, acomodamos las posiciones. Siempre tenemos un pensamiento y siempre tenemos algo que nos hace ser lo que somos profesionalmente. El tema es que ahora me topo de frente esas cosas que hace la vida, ¿verdad? Un golpe de suerte me hace ver otra cosa y resulta que me topo con los derechos humanos en el camino y entonces empiezo a valorar qué es lo que está pasando en el mercado de los seguros con los derechos humanos. Tengo que decir, a ver, con alguna precaución, que en algunas cosas coincido con Boris, que tiene razón en algunas cosas, que no siempre es fácil ni decirlo como él lo dice, ni mucho menos cumplirlo, pero casi todos, esperaría yo, estamos conscientes de que hay mucho que hacer en este tema, ¿verdad? El tema del consumidor y el tema de los derechos humanos, pues evidentemente se juntan, ¿verdad? Los derechos humanos es un tema supraconstitucional. Se asustaría nuestro señor Gabriel invitado hoy, pero bueno, hasta tenemos la Corte Interamericana aquí, eso hace que todavía tengamos un poquito más de fuerza, ahora hay credibilidad en él. ¿Cuál es el tema? Bueno, un poquito hoy voy a dejar planteadas una serie de preguntas. Le decía yo a Neftalí que hoy no traigo las respuestas. Vamos a ver si para las terceras jornadas ya tenemos algunas respuestas o si podemos ir trabajando juntos en la construcción de estas posiciones. Puede ser que finalmente no tengamos razón, puede ser que finalmente estas posiciones haya que irlas desechando, puede ser. Vamos a ver si en el transcurso del tiempo lo hacemos. El tema es que Costa Rica es simbólicamente, creo que es el país que más tratados y convenios internacionales ha aprobado. Nosotros aprobamos absolutamente todos los instrumentos que salen en todos los temas. En eso somos buenísimos, los promovemos, los promulgamos, la Asamblea aprueba los que hay que aprobar y los que no hay que aprobar también los aprueba. Es interesantísimo conocer ese proceso porque somos uno de los países que tiene esa bandera y la tenemos en muchos temas, ¿verdad? La bandera de los derechos humanos. Hemos aprobado una infinidad, solo es como la primera pantalla de la lista de todos los instrumentos internacionales que hemos aprobado. Tenemos temas de mujer, de protección de los niños, todo lo que los derechos humanos conocemos, básicamente por las noticias. Los abogados, ahora algunas universidades están dando cátedra de derechos humanos, pero no es usual, ¿verdad? No es algo con lo que todos nosotros crecimos en nuestra formación. Entonces nos ha ido tomando por sorpresa, porque resulta que aprobamos los convenios, pero no necesariamente sabemos lo que dicen, ni a lo que nos obligan. Entonces uno se va llevando sorpresas en el camino, cuando se empieza a leer los tratados o cuando empieza a encontrarse casos que se van resolviendo en la Corte Interamericana. La Corte es absolutamente pública, las sentencias se publican, las audiencias son públicas, están en internet, es impresionante, pero bueno, casi nadie las ve. Y además es un tema que nos compromete muchísimo. Entonces, claro, cuando yo empiezo a incursionar en este tema y empiezo a preguntarme qué está pasando, no solo en el tema de los seguros, sino en todos los temas, ¿realmente estamos todos preparados o conocemos cuál es la dimensión de los derechos humanos y hasta dónde tenemos que llegar? Bueno, en el tema de los seguros les adelanto, me parece que no es un tema que hagamos usualmente, no es que cogemos un contrato póliza y decimos, bueno, vamos a revisar si hay un tema aquí de género, vamos a revisar si se está protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, no, eso no es un tema usual, ese no es usual, por lo menos no hasta donde yo lo conozco. Puede ser que algunos lo hagan, pero bueno, si es así, pues que me cuenten, pero de momento, hasta donde yo sé, no. Esa es la primera pregunta. ¿Será cierto que estamos todos los ciudadanos en este país que aprueba casi todas las convenciones y los tratados internacionales, siguiendo la política que ha adoptado el Estado de protección y garantía de los derechos humanos? ¿Será cierto? Claro, hoy dije voy a dejar muchas preguntas, no necesariamente todas tienen respuesta. En muchas yo tengo una opinión, pero no necesariamente la he comprobado todavía, ¿verdad? 3 temas escogí.
discapacidad, digamos, básicamente con las personas con síndrome Down, que ha sido un tema que ha estado un poco en boga últimamente en el país. Perdón, el tema de igualdad de género, el tema de parejas del mismo sexo y muchos otros más, ¿verdad? O sea, los temas que podemos incursionar en seguros y derechos humanos son muchos, son muchísimos y creo que básicamente son todos, pero por ahora esos tres son los que voy a ver. Hay una real garantía de acceso a la cobertura de los seguros para estas personas que son grupos vulnerables. Debe existir, debemos garantizar ese acceso. Bueno, esas son las primeras preguntas. Si en un país como Costa Rica, donde los derechos humanos son una de las banderas principales, y tenemos no solo la Sala Constitucional, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos protegiéndola, debemos de garantizar en el mercado de los seguros el real acceso para todas las personas. No sé si recuerdan cuando la Sala Constitucional dijo se tienen que emitir obligatoriamente, tienen que emitir todas las aseguradoras coberturas para los adultos mayores. Todas las aseguradoras nos dedicamos a ver cómo hacíamos un seguro para cumplir, pero que no se pudiera comprar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí entra a jugar un tema que es indiscutible, está en los seguros, que es la técnica de los seguros. No nos la podemos brincar. ¿Cómo hacemos para empatar la técnica de los seguros con el respeto a los derechos humanos? Ese es un gran reto. Cuando Boris empieza a hacer esa lista de resoluciones donde los tribunales nacionales están haciendo esas excepciones, voy a dejar el tema de los fraudes por aparte, un tema de fraude digamos que no lo vamos a mencionar, pero en un caso en que partamos de que no hubo fraude, los tribunales le están dando la razón a los consumidores, a las personas. ¿Qué va a pasar si uno de esos casos llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los seguros de salud y vida? Salud y vida son derechos fundamentales tutelados en la Constitución y los valores más importantes para el ser humano. Están en todas las convenciones, toda la lista de convenciones, que no sé qué número es, pero es grandísimo. Lo más importante es la vida. ¿Qué pasa si en un caso, por ejemplo, de salud, llega a la Corte Interamericana, por ejemplo, que no se tuvo real acceso, o temas, por ejemplo, en el tema de coberturas iguales para hombres y mujeres, bajo la bandera de la no discriminación, por ejemplo, no se cubren en seguros de gastos médicos algunas enfermedades ni para hombres ni para mujeres, pero cuando ya uno empieza un poco a estudiar el tema, resulta que las mujeres se ven mucho más afectadas por la no cobertura de algunas de estas enfermedades que los hombres. Entonces, con la bandera de la discriminación estamos haciendo todavía más discriminación. Ahora, ¿qué hago con la técnica de los seguros? ¿Cómo hago para empatarlos? Nadie tiene acceso a salud, nadie puede tener acceso a salud privada. Todavía nosotros que tenemos un sistema de salud bastante bueno y bastante accesible, podría ser que la Corte diga, bueno, no, y que la gente vaya a la caja, pero yo no tengo derecho a que me atiendan rápido, no tengo derecho a tener un seguro de gastos médicos donde pueda acceder a la medicina privada sin tener que esperarme 7 años en la caja para que me atiendan. Empiezan a chocar una serie de derechos y de obligaciones que todavía no tengo muy claro si vamos a tener que hacer un ejercicio adicional para poder incursionar en ellos. ¿Recuerdan? Este tema, digamos, ya lo habíamos superado, no sé si en todas las aseguradoras estará superado, pero cuando alguien llega a poner un beneficiario en una póliza de vida y me dice que va a dejar a su compañera, una mujer va a dejar a su compañera, antes me preguntaban como compañera de que usted no puede dejar a su compañera, tiene que tener alguna relación, alguna relación de parentesco. ¿Qué relación tiene? No, ella es mi pareja. No, es que usted no puede tener una pareja del mismo sexo, no la puede dejar de beneficiaria. Esa discusión se daba. Cuando no se daba la cobertura, que espero que ya se esté dando en todas igual, que tuvieron que recurrir a un recurso de amparo para que la sala los obligara a que las coberturas de gastos médicos cubran a las parejas del mismo sexo. Yo esperaría que se estén dando las coberturas. Lo que pasa es que tengo la sospecha de que no es así. Tengo la sospecha de que tanto intermediarios como aseguradoras están haciendo una excelente labor para que parezca que está disponible, pero que realmente es inaccesible. Por eso la primera pregunta es, ¿estamos obligados a garantizar el acceso a este tipo de seguros para estos sectores de la población que están en una situación de vulnerabilidad? Probablemente dentro de un año voy a decir que sí, probablemente voy a concluir que sí.
Y eso va a significar un gran cambio cuando Boris lleve algún caso a la corte. Las personas con síndrome de Down, no sé si conocen, que también eso ha sido, es un paréntesis, las propuestas que hay, que mucho le sirven a las aseguradoras, ¿verdad? Cómo se trabaja en el tema de que no nazcan niños con síndrome de Down. Eso implica una gran labor para que las mujeres aborten lo que en medicina llaman los productos defectuosos. Claro, para las aseguradoras ese es un gran negocio, porque ¿quién quiere asegurar en una póliza de gastos médicos un niño con síndrome de Down? Nadie quiere, nadie quiere. Pero entonces estamos obligados a abortar a estos niños, estamos obligados a no tener un seguro privado para cubrir a estas personas. Es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil porque entonces el equilibrio del que hablábamos ahora pareciera que se rompe. Claro, son sectores muy vulnerables de la población, pero pareciera que si el sector de seguros es el que está socialmente obligado a ayudar a esos sectores, debería de tener mayor accesibilidad. Claro, entramos en el tema del negocio, ¿verdad? Que ya se vuelve un poco difícil saber si esto va a ser rentable o no. Y otra discusión, cuando el Estado suscribe todos estos convenios, se obliga a garantizar la protección de esos derechos, a garantizarle a todos los seres humanos que lo van a tener, pero además a protegerlos cuando no se cumple. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Bueno, pareciera que ya tenemos algunos ejemplos, cuando la Sala Constitucional obliga a hacer seguros para adultos mayores, aunque toda la industria de seguros le dio las miles de razones por las cuales no había que hacerlo, bueno, ya esa es una señal. Estamos obligados todos en el mercado de seguros a hacerlo. Estamos cumpliendo con esos convenios internacionales. Claro, esta es la gran pregunta, ¿solo debe cumplir el INSS porque es la aseguradora del Estado? Porque las obligaciones las adquiere el Estado. Claro, sorpresa me llevo cuando encuentro una resolución de la Corte Interamericana que obliga a un Estado a obligar al tercero que brindó el servicio a restablecer el daño que le causó a los ciudadanos. El Estado verá si lo cumple él y va contra el tercero en subrogación o si obliga al tercero, pero siempre habíamos pensado que la Corte solo podía obligar a Estados. Bueno, la Corte ha ido evolucionando como evolucionan también los derechos humanos y resulta que ahora hay una condena indirecta contra un tercero, pero es una obligación y expresamente la Corte dice el responsable fue el tercero, solo que no lo puedo obligar, ¿verdad? Porque el tercero ni suscribe ningún convenio ni está adscrito a la jurisdicción de la Corte. Pero ya está resuelto en ese tema. ¿Qué pasa? ¿Qué responsabilidad tiene la superintendencia? Si la responsabilidad es del Estado y la superintendencia es el supervisor del Estado, ¿debería estar velando por esto? Son grandes interrogantes, como les digo, no tengo respuestas todavía, bueno, las tengo formadas en mi criterio, tengo algunos casos que he investigado, pero bueno, es un tema que tenemos que seguir trabajando. Creo que tenemos muchísimo pendiente en este tema. Tenemos muchísimo pendiente en normativa, no existe absolutamente nada, por lo menos que yo conozca, en materia de seguros que nos obligue. El Tribunal Europeo ha ido dando pequeños avances, tampoco está, incluso ha hecho algunos contrarios, pero es muy interesante porque la Corte Interamericana emite criterios mucho más avanzados que los que emite el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ellos más bien adoptan nuestras resoluciones como parte de su jurisprudencia. Entonces, no es un buen parámetro compararnos con Europa. No tenemos mucha educación, pareciera que sí, o sea, todos hablamos de los derechos humanos como si los conociéramos y como supiéramos de qué estamos hablando, pero no es cierto, ni siquiera los abogados. Y hace falta, por supuesto, un compromiso. Hace falta un compromiso porque, aunque pareciera que la Asamblea y el Estado ratifican todos los convenios, no hay un compromiso real ni del mercado asegurador, ni de la superintendencia, ni de la aseguradora del Estado, ni mucho menos de los privados. Creo que es un tema que todavía tenemos que trabajar mucho y en el que vamos a tener que avanzar. Tal vez el tema lo dejo solamente planteado, porque no hemos avanzado más allá. El pequeño tema de asegurar adultos mayores, pues no ha generado tampoco mucha reacción porque no, pues evitamos venderlo. Pero ¿qué va a pasar
cuando tengamos un caso real en el que tengamos que enfrentar eso como aseguradora, como asegurado, como intermediario o como abogado que estamos asesorando a alguno de ellos. Ese es un tema que voy a dejar ahí pendiente para que tengamos discusión más adelante. Nada más ahí los voy a dejar meditando un poquitito. No tengo respuestas y este tema lo voy a dejar solo planteado. Es el último porque espero que lo retomemos en las próximas jornadas, pero tenemos todavía mucho pendiente que hacer en este tema.